Es decir, a la hora de planteármelo, dado el poco dinero que teníamos y el que yo quería y necesitaba que fuese una historia coral, no podía ser un carbonero que cuenta su vida, yo quería la diversidad de opiniones de todos. Eso me llevó a hacer un planteamiento, como os he dicho, en donde tuve que decidir que por un lado, durante un tiempo, que ahí era más barato porque era ir 3 personas con nuestro coche, el equipo, y ir rodando, como os he dicho, pues a unos 20-25 carboneros que quedaban vivos, para que nos contasen todo el proceso y cómo vivían y lo que pensaban de aquella forma de vivir, la vida que llevaban, cómo hacían carbón, o que suponía vivir en aquellos momentos en el monte prácticamente todo el año, bajar al pueblo los domingos, todo eso que van contando. Eso la verdad es que no fue complicado porque, como os digo, íbamos un equipo, en este caso de 3 personas nada más. Hicimos amistad con ellos, comías con ellos, enseguida te sacaban jamón, queso, un vaso de vino, charlabas y de repente decías, bueno, ¿os importa que conectemos esto? Lo conectabas, seguías hablando con ellos y no se enteraban prácticamente que les estabas grabando. Y con todo ese sonido, esto nos costó bastante tiempo. Yo creo que fue porque no había los sistemas que hay ahora de digitalización, era todo analógico y hubo que ir cortando frase por frase, primero transcribir todo y cortar frase por frase para que uno fuese contestando o complementando lo que decía el otro. Es decir, todo esto estaba preparado y montado antes de empezar a rodar incluso la imagen. La imagen ya la fui rodando en función de todo lo que yo ya tenía estructurado, digamos, de forma sonora. Y después, lo que fue el rodaje, que es en el pueblo de Viloria, fuimos, como os he dicho, un equipo de 4 personas, que fueron Xavi Otero, que era el fotógrafo, Fernando Larruquer, que era el montador y cámara, Chomin Artola, que era el de sonido, y yo. Entonces hablamos con los del pueblo. Al principio algunos de ellos no pusieron muy buena cara, no les gustaba mucho el que se les rodase, pero a medida que vieron que tampoco incordiábamos mucho, íbamos discretamente con la cámara, poníamos la cámara, ellos seguían haciendo su trabajo, es decir, prácticamente no les alteramos para nada lo que era su vida normal. Entonces se fueron acostumbrando a que estuviésemos allí, que estuvimos aproximadamente 15 días, que es lo que dura el proceso de la carbonera, y entonces al final incluso hicimos muchísima amistad con ellos. Normalmente el día anterior o yo veía o ellos me contaban y decían, pues fulano va a montar la carbonera, va a empezar a montar, como yo tenía que filmar todo el proceso, me decían, fulano va a empezar a montar la carbonera. Entonces yo iba y le decía cuándo iba a empezar a montarla, quedábamos con él, y entonces en función de cómo empezaba a montar yo ya planificaba y rodaba. Daros cuenta que, claro, mientras colocan todos esos leños que se ven, teníamos tiempo de cambiar 40 veces de posición de cámara. Claro, porque a la velocidad que van, es decir, no había la preocupación o la necesidad de tener que rodar a prisa y corriendo porque que es que se nos pasa. Teníamos tiempo de sobra. Haciendo el documental conozco a Tasio, era un personaje atípico, completamente diferente al resto. Vivía en un pueblo de al lado y hacía las carboneras, él seguía haciéndolas en el monte, contrariamente a como todos las hacían en el pueblo, porque era más cómodo. Aparte de eso, que aquí no sale, él cazaba y pescaba furtivamente, es decir, él dejaba la carbonera cociéndose y se iba a ver las trampas que había puesto, a ver si había caído algún jabalí, alguna liebre, algún animal, etcétera, etcétera. Se iba a pescar. Entonces era un hombre que tenía una filosofía muy peculiar de la vida y que además hablaba muchísimo en comparación con el resto, que eran más bien retraídos y había que sacarles un poco las palabras. Él te contaba su vida, lo que le preguntabas y lo que no le preguntabas. Y entonces, pues durante el rodaje del documental, hice bastante amistad con él. Y viendo un poco la filosofía que tenía de vida, cuando terminé el documental, dije, bueno, y si sigo hablando con él, que me cuente más cosas, a ver si ahí, porque intuía yo que ahí podía haber una película, pero no lo sabía todavía muy claro. Y después ya de estrenado el documental, me fui al pueblo donde él vive, estuve con él una serie de veces, grabamos una serie de conversaciones y de ahí ya fue donde surgió la película. Sí, hicimos una proyección, no en cine porque era imposible, sino en DVD, y hombre, ellos se quedaron muy sorprendidos, porque en principio es gente, la mayoría de ellos, podéis imaginaros que ve muy poco cine, ve la televisión.
Es decir, el cine en pantalla grande pues no suele ver, muy pocos de ellos van a Pamplona, a Estella, que son las ciudades un poco grandes, a ver cine. Entonces pues les llamó la atención y entonces verse en la pantalla les daba una mezcla de risa y de vergüenza. Y después por otro lado se sentían orgullosos. De hecho, en el Valle, ahora mismo si tú les hablas se sienten muy orgullosos de que se hubiese rodado el documental, de que se hubiese rodado después parte de la película de Tasio y de que varios anuncios, no sé si recordaréis, de aquellas fechas de Danone, llamaron para ver dónde estaba ese frontón de la película y rodaron también varios anuncios. Entonces de alguna forma les ha roto la monotonía, les ha dado algo de vida y es parte un poco del comentario generalizado de la zona y de los vecinos. Yo creo que cada uno tenemos nuestra cultura y nuestra propia educación. Yo no creo que exista, lo he dicho muchas veces, un cine vasco, o un cine andaluz, o un cine catalán, como hemos entendido que existía la Nouvelle Vague, o que existía el neorrealismo, sino simplemente yo creo que hay vascos o catalanes o andaluces que hacen cine. Y lógicamente, precisamente por ser o vascos o catalanes o madrileños, me da igual, que hacen cine, se marca en sus películas la cultura y su forma de ser que hemos recibido todos. Para mí es muy difícil y creo que consciente e inconscientemente de alguna forma en las películas reflejas aquello que te gusta, aquello que te emociona, tu forma de entender la vida, músicas, canciones, olores, sabores, tonos, encuadres, formas de comportamiento. Siempre nos han dicho que los vascos o en las películas vascas se habla muy poco, y es cierto, porque hablamos muy poco. Sin embargo, las andaluzas, por ejemplo, hablan mucho más, y es lógico. Entonces quiero decir que yo no creo que exista un cine específico, sino que existen unas características propias de cada uno que luego se reflejan, lógicamente, en las películas, con mayor o menor fortuna muchas veces, ¿no? Yo soy una persona que por el tipo de cine que hago, no me interesa, me gusta verlo, es decir, no tengo nada en contra, digamos, del cine de gran presupuesto, del cine de grandes aventuras, de grandes efectos, etcétera, etcétera, pero a mí me interesa un cine más personal, más intimista, en donde es mucho más difícil, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo, encontrar los caminos de financiación, porque cada vez son los monopolios mayores y digamos que cada vez quedan menos y o te apoya un grupo o perteneces a un grupo o es muy difícil muchas veces encontrar dinero para proyectos que se salen un poco de la norma o que tú quieres hacer y que no entran dentro de los cánones comerciales que todo el mundo entiende que es lo que se está viendo en los cines.